Mi Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos aquí para poder compartir lo que es la palabra del Señor y poder estar en este tiempo. Hemos estado este año hablando acerca de orar y testificar. Y estamos en el mes del tema sacrificio y salvación. Y hemos puesto a esta prédica bajo el título Sacrificio y Obediencia. Sacrificio y obediencia. Y vamos a ir a un texto que está en la palabra del Señor en 1 de Samuel 15, 22, 24, que nos dice de esta manera. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y todo ídolo e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas ya rey. Amados hermanos, ¿cuántos hemos leído este texto donde Dios le había ordenado al rey Saúl que destruyera al pueblo de Amalek y que destruyera todo? La palabra dice ahí todo, absolutamente todo. Se refería a personas, animales y todas las riquezas que de repente tenía este pueblo. Mas sin embargo, Saúl desobedeció a Dios y capturó al rey de Amalek, llamado Agag, y trajo también animales y botín para el pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios le reprendió a través del profeta y le dice: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Mis amados hermanos, la obediencia es mejor, dice la Escritura, es mejor obedecer que sacrificar. Si nosotros podemos entender la palabra de Dios, que también nos exhorta a nosotros, y es que la obediencia para Dios es algo muy, pero muy importante para los siervos de Dios. No tanto que cumpla de repente el mandamiento, sino que obedezca lo que Dios le ha demandado. Pero ¿cuál es la diferencia entre sacrificio y obediencia? Sacrificio es la acción que hacemos de forma independiente para Dios, para recibir una retribución. Y obediencia es la capacidad que tenemos de hacer voluntariamente los preceptos de Dios. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, lo hacemos a nuestra voluntad. Pero de repente cuando pensamos en un sacrificio, entonces nos estamos sometiendo no a nuestra voluntad, sino de repente a lo que se nos ha impuesto o se nos ha dicho. Por eso es que la palabra nos exhorta aquí, y es mejor obedecer que sacrificar. Para poder entender lo que significa sacrificio y obediencia, solo debemos tomar en cuenta el ejemplo de Jesucristo. Jesús murió en la cruz para salvarnos de la condenación del pecado. Y todo este proceso que comenzó con su ministerio y que termina en su muerte en la cruz, dice la Biblia, a esto se le denomina el sacrificio de Cristo. Pero queremos, hermanos, comprender algo. Para que Cristo haya ido a la cruz, para que Cristo se haya sometido a este proceso, usted sabe que Jesús fue apresado, Jesús fue lastimado, humillado, Jesús fue azotado y en la cruz fue clavado.
para que Jesús hiciera todo esto, primeramente Él obedece a lo que Dios le había dicho. Así nosotros que también tenemos que hacer de la misma manera. Primeramente la obediencia y después haremos lo que se nos ha impuesto, lo que se nos ha dicho. Pero antes empieza uno por obedecer. En Hebreos 9, 27, 28 dice la Escritura: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué es primero? ¿El sacrificio o la obediencia? En Filipenses 2, 5, 10, la palabra también nos dice de Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, para que Cristo haya ido al sacrificio, primero dice que sintió, primero obedeció, primero sintió en su corazón que Él debía hacer aquello. Y es que nosotros, cuando, hermanos, nos hemos dispuesto a hacer algo, antes de eso, debemos de obedecer al que nos está demandando la obra. ¿Qué es lo que observamos nosotros como iglesia en este proceder de Cristo, mis amados hermanos? Es que dice la Biblia que Cristo sintió, haya pues este sentir, el sentir de Cristo. Jesús sintió en su corazón que lo que iba a hacer debía de obedecerlo primero. Dice que no estimó a ser como Dios para aferrarse, hermanos, y hacerse siervo de todos. No estimó a ser Dios. Yo creo que nosotros, como iglesia, tenemos que hacer lo mismo. Sea quien sea yo, sea que sea un líder, sea que sea pastor, sea que sea hijo de Dios, yo debo de hacer lo que hizo Cristo, siervo de todos. También Él tomó la decisión de despojarse de sí mismo para que no impidiera su voluntad. Se despojó de sí mismo. Nosotros debemos de hacer también lo mismo, despojándonos de todo argumento, despojándonos, hermanos, de cualquier temor, de cualquier palabra, de cualquier duda que esté en nuestros corazones, para tomar la decisión de obedecer, mis amados hermanos, y hacernos siervos de Dios. Porque creo que hacerse siervo de Dios, hermanos, se necesita pagar un precio. De la misma manera que Cristo pagó un precio, hermanos, y se sometió. Y Él fue a ese lugar. Él sabía que el lugar no era fácil. Jesús sabía que la cruz, mi amada iglesia, era un lugar difícil, un lugar de sacrificio. Pero Él fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz.
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, como también nosotros, hermanos, debemos de obedecer. Y también él dice que, hermanos, se sometió a ser como hombre, a ser un hombre con necesidades, con sufrimientos y padecimientos, de la misma manera que nosotros como iglesia, si queremos, hermanos, sentir así como Cristo, si nosotros queremos hacer lo que Él hizo, si nosotros también queremos ser sacrificio, porque la Biblia es clara y dice que nosotros, hermanos, debemos presentarnos en sacrificio vivo delante de Dios. Si nosotros, hermanos, ese es nuestro sentir, debemos de hacer lo mismo que Jesús hizo. Jesús padeció, Jesús sufrió de la misma manera que todo aquel siervo de Dios debe sufrir. Para llevar a cabo una tarea, primero es la obediencia. Porque aquí actúa la voluntad o la decisión de hacer algo. E inmediatamente que usted obedece, hermanos, la voluntad está en ese momento en usted. Porque Cristo hizo todo aquello voluntariamente, obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que la Escritura le había dicho. Jesús mismo, en algunas palabras, él decía que lo iban a matar, que iba a sufrir. Y en Isaías 53, la Escritura nos relata ahí cómo Cristo, dice la Escritura, que padeció por nosotros. Sufrió nuestros dolores. Sufrió por nosotros. La culpa nuestra fue sobre Él. Y padeció por cada uno de nosotros, iglesia. Creo que este es el tiempo que nosotros como iglesia debemos de reconocer el sacrificio y la obediencia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia de Cristo en estos tiempos, en este momento? Donde, hermanos, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo nuestro, es el tiempo de la gracia, es el tiempo que la iglesia debe hacer su parte. Debe haber en nosotros también ese sentir de Cristo. La iglesia debe sentir en su corazón, mis amados hermanos, el llamado a llevar la palabra, a predicar la palabra de Dios, a pasar momentos, mis amados hermanos, momentos difíciles para poder, hermanos, llegar a lo que Dios nos ha dicho. Debemos amar como Cristo amó. Cristo, dice la Escritura, que sintió compasión por las multitudes. ¿Y por qué sintió compasión? Porque Jesús amó. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo, mis amados hermanos, amó al ser humano. Pero también nosotros debemos sacrificarnos. Tal vez no de la manera que Cristo lo hizo, porque no podemos nosotros ir a la cruz y que nos claven en la cruz y derramar nuestra sangre en la cruz. No, tal vez no de esa manera, pero sí en las palabras que Él nos demanda, que Él nos dice que hagamos. Claramente Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y esto tiene mucho significado. Si somos la luz, debemos de iluminar con la palabra que está en nuestros corazones a los demás.
También Cristo nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, Cristo, así como Él fue al sacrificio, como Cristo fue y se sometió al proceso, así también nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermanos, y así ser obedientes, como Él también lo fue. Y también debemos de obedecer como Él lo hizo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esas fueron las palabras que Cristo dijo, mis amados hermanos. Entonces también serían las mismas palabras que yo como siervo de Dios, que usted como siervo de Dios debiera hacerse en este tiempo y decirle, Señor, si es posible, que no pase por ese proceso, pero no sea mi voluntad sino la tuya. La iglesia debe vivir en este ejemplo. La iglesia debe vivir en este sentir. La iglesia debe vivir en este proceder. De esta manera que Jesús, hermanos, vivió, así nosotros como iglesia también debemos vivir padeciendo, dice la Biblia, como cristianos, esforzándonos como hijos de Dios que somos, obedeciendo todos los días de nuestras vidas a las palabras que Dios ha puesto en nuestros corazones y que están también escritas en esta palabra y que de repente a nosotros nos cuesta mucho leerlas. En Romanos 12, 1, 2, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera: ¿y qué puede, hermanos, impedir que nosotros hagamos lo que dice esta palabra? Lo que dice esta escritura, lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a los romanos, ahí los cristianos en Roma. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la palabra, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos sabemos las palabras de Dios cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y se escuchó la voz, dice la escritura, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay algo que a Dios le complace, mi amado hermano, si hay algo que Dios le satisface, es la obediencia que hay en la iglesia, es la obediencia que hay en cada hijo de Dios. Y no es que no es que las palabras de Dios fueron porque Cristo se bautizó, no, es por la obediencia que Cristo tenía. Le repito, la obediencia de Cristo, desde que empieza su ministerio hasta terminar en la cruz, derramando su sangre, derramando su vida por usted y por mí. Así que hermanos, dice el apóstol, por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mis amados hermanos, ¿acaso es difícil de interpretar esta escritura? ¿Acaso es difícil de obedecer lo que la escritura nos está demandando aquí? Pues déjeme decirle que Dios dice que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que nosotros como iglesia obedezcamos a su palabra. Para esto solo necesitamos, mis amados hermanos, 3 cosas: voluntad, decisión y obediencia.
voluntad para hacer las cosas, voluntad, hermanos, para no poner pretextos, voluntad para decirle al Señor: Señor, aquí estoy como hijo tuyo, aquí estoy, hágase tu voluntad, Señor. Decisión para no tener ninguna duda, hermanos, de que lo que la iglesia hace es lo que Dios le ha mandado a hacer. Decisión. Ya se decidió usted ser un siervo de Dios. Ya se decidió usted a predicar la palabra de Dios. Ya se decidió usted a ser un líder de la iglesia, a ser un líder que haga la obra de Dios. Hermanos, obediencia. Déjeme decirle que la obediencia trae gran satisfacción. Y si nosotros somos obedientes a Dios, mis amados hermanos, se cumplirá también las palabras cuando dice que cuando Cristo, hermanos, se sometió, obedeció y se sacrificó, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo, dice. Amada iglesia, si nosotros somos una iglesia obediente, el Señor nos exaltará en el tiempo que Él tiene para nosotros. Iglesia, Dios te vestirá de vestiduras blancas. Dios te dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios te dará la vida eterna. Pero hoy, en este tiempo, hagamos una cosa. Sacrifiquémonos y obedezcamos a Dios. Cuando hablo de sacrificios, hablo de hacer, hermanos. De hacer obra de Dios. De hacer la obra de Dios. Primero obedezcamos lo que el Señor nos ha demandado. Y entonces de ahí sometámonos y cumplamos con esa meta, con ese propósito que como iglesia tenemos en esta tierra. Concluyo con lo siguiente: así como Cristo se hizo sacrificio por nosotros, esforcémonos, hermanos, porque Jesús murió por nosotros y su sangre derramada en la cruz nos ha librado de la muerte y del infierno. Somos la iglesia que camina a esa gloria. Somos la iglesia que camina por ese lugar angosto en Cristo Jesús. Vamos a orar en este tiempo. Amado Dios, aquí estamos como iglesia y hoy queremos, Señor, entender lo que significa presentarnos en sacrificio vivo delante de ti. Dios, queremos presentarnos santamente delante de ti, vivos, agradables a ti, Señor, puestos los ojos en Jesús, viendo, Señor, que Él murió por nosotros y nosotros también nos sometemos a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les guarde siempre y que Dios esté con ustedes. Amén.